Buenas tardes, mi nombre es Eric Díaz, estudiante de la Facultad de Ingeniería en Computación de la Universidad Rafael Urdaneta. En esta oportunidad les venimos a explicar sobre funciones de varias variables y algunos ejercicios de este tema. Hola, mi nombre es Alexander Tiaga, estudiante de la Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones. Una función de varias variables no es más que cualquier otra función. Es decir, cumplen lo mismo a diferencia que esta función está regida por variables independientes, es decir, que dependen de ellas. Generalmente son utilizadas tres variables definidas como z en función de x, y. A continuación se mostrará el ejercicio que estaremos resolviendo. Tenemos entonces que la función f de xy es igual a x cuadrada más xy más y cuadrada menos 3x más 2. Por lo tanto tenemos una función de dos variables independientes. Lo primero que hallaremos será la derivada parcial f de x, f de y hablaremos sobre el teorema de Clairaut. Luego hallaremos el vector gradiente, la derivada direccional y además analizaremos la función para ver si tiene máximos y mínimos. Y terminaríamos con una gráfica. Tenemos entonces que la derivada parcial de la función con respecto a xy es igual a x cuadrado más xy más y cuadrado menos 3x más 2, denotada como f de y es igual a la derivada parcial de z sobre la derivada parcial de y. F de x es igual a la derivada parcial de z sobre la derivada parcial de x. Y por último tenemos que f de xy es igual a la derivada parcial al cuadrado de z sobre la derivada parcial de y x. Debo derivar una función con respecto a una variable, tenemos que tener en cuenta que la otra queda constante, es decir, queda en cero. Entonces, resolviendo tenemos que f de y es igual a x más 2y, f de x es igual a 2x más y menos 3 y f de xy es igual a 1. Para interpretar una derivada parcial le damos valores a la función. Puede ser el punto 2, 1. Entonces f de y es igual a 2 más 2 por 1, f de x es igual a 2 por 2 más 1 menos 3 y f de xy es igual a 1. Resolviendo nos quedaría f de y es igual a 4 y f de x es igual a 2. F de xy nos quedaría como 1. La derivada parcial de f de y es igual a 4. Por lo tanto, la razón de cambio va en aumento 4 en dirección de y. La derivada parcial de f de x es igual a 2. Por lo tanto, la razón de cambio va en aumento. Es decir, cada unidad que se mueve la función x, y aumenta 2 en dirección de x y y sigue siendo constante, es decir, sigue siendo 0. Ahora pasaremos a hallar el vector gradiente, también llamado nabla de f. Ya que este es un vector, podemos escribirlo con notación IJK y con corchetes angulares. Este como componentes lleva la derivada parcial de x y la derivada parcial de y, ya que solo tenemos dos variables que son x y y. Como anteriormente resolvimos la derivada parcial de x y la derivada parcial de y, solo sustituimos los valores. Entonces tenemos que el vector gradiente es igual a 2x más y menos 3 y x más 2y. Ahora hallamos la derivada direccional en el punto 2, 1 en la dirección del vector 4i más 2j. La derivada direccional en el punto 2, 1 es igual al gradiente por el vector unitario. Entonces tenemos que el vector es igual a 4i más 2j, por lo tanto su norma es igual a 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Resolviendo, la norma de este vector nos da raíz de 20. El siguiente paso a seguir es hallar el vector unitario, que se consigue dividiendo el vector sobre su norma, es decir, 4 sobre raíz de 20i más 2 sobre raíz de 20j. Esto es necesario para hallar la derivada direccional. Entonces, la derivada direccional en el punto 2, 1 es igual al gradiente en el punto 2, 1
por el vector unitario, es decir, 2i más 4j por 4 sobre raíz de 20 y más 2 sobre raíz de 20j, que resolviendo nos da 8 sobre raíz de 20 más 8 sobre raíz de 20, que eso es igual a 16 sobre raíz de 20. Como es un valor positivo, va en aumento. Es decir, la derivada direccional va creciendo. Ahora hallaremos los máximos y mínimos de la función. Hay varias maneras de hallarlos. Nosotros lo haremos por la prueba de la segunda derivada. Primero, hallando los puntos críticos, igualando las derivadas parciales de la función a 0. Como ya resolvimos con anterioridad las derivadas parciales con respecto a x y y, lo que hacemos es sustituir. Por lo tanto, nos queda un sistema de ecuaciones que resolveremos a continuación. Para hallar la x, lo que hacemos es multiplicar la primera ecuación por menos 2. Nos quedaría menos 4 menos 2y más 6 igual a 0. Y la segunda ecuación queda igual, x más 2y igual a 0. Lo que hacemos es cancelar menos 2y con 2y y nos queda menos 3x más 6 igual a 0. Por lo tanto, si despejamos, nos daría el primer valor, que sería x igual a 2. Luego, para hallar el segundo valor, o el valor de y, lo que hacemos es sustituir x en la segunda ecuación. Resolvemos y nos da que y es igual a menos 1. Por lo tanto, tenemos el punto crítico, que es el punto A, 2 y menos 1. Luego de haber hallado el punto crítico, 2 menos 1, la prueba de la segunda derivada nos da la siguiente fórmula. D mayúscula es igual a f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado. Luego, la prueba de la segunda derivada nos da las siguientes condiciones. Si d mayúscula es mayor que 0 y f de xx es mayor que 0, entonces la función f de xy es un mínimo local. Luego, si d mayúscula es mayor que 0 y f de xx es menor que 0, entonces la función f de xy es un máximo local. Luego, si d mayúscula es menor que 0, entonces la función f de xy no es ni un mínimo ni un máximo local, sino un punto de silla. También tenemos que si d mayúscula es igual a 0, la prueba no proporciona información, por lo tanto la prueba de la segunda derivada es limitada. Ahora hallamos f de xx, f de y y f de xy ya la hallamos con anterioridad, que es igual a 1. F de xx, lo que hacemos es derivar la primera derivada que ya hallamos anteriormente, eso nos da igual a 2, y f de y, lo que hacemos es derivar la primera derivada de y que ya la hallamos con anterioridad, y eso también nos da igual a 2. Luego sustituimos los valores de f de xx y f de y f de xy en la fórmula que nos dieron. Eso nos da d mayúscula es igual a 2 por 2 menos 1 al cuadrado, lo que es igual a 3. Por lo tanto, según lo que vimos anteriormente, d mayúscula es mayor que 0 y f de xx es mayor que 0, entonces podemos deducir que el punto 2 menos 1 es un mínimo local. Ahora podremos ver en la gráfica a continuación que no tan solo es un mínimo local. A continuación vemos la gráfica en un programa el cual es GeoGebra. La gráfica de la función se encuentra en color rojo. También podemos hallar el vector gradiente y la dirección del vector que nos dan para hallar el gradiente. Además, también podemos visualizar mediante el programa las curvas de nivel de nuestra función, las cuales se forman a partir de los cortes de los planos que podemos ver en color celeste, y eso nos dará una representación de la función en el plano XY. Ahora vamos con las curvas de nivel. Mientras las curvas de nivel son más cercanas, significa que hay un aumento más rápido de las funciones.
Por lo tanto, mientras más distanciadas se encuentren, el crecimiento será más lento. Mirando la gráfica desde abajo podemos observar que el punto 2 menos 1, es decir, el mínimo relativo que conseguimos, el punto naranja, es exactamente el mismo punto en el que abre nuestra gráfica, la cual es una función que forma un paraboloide elíptico con vértice, como podemos observar, en 2, menos 1, menos 1. Viendo la gráfica desde esta posición podemos observar con mayor claridad el vértice que se encuentra en 2 menos 1 menos 1, que nos daría un mínimo absoluto. El vector gradiente lo podemos visualizar en el plano 2D y 3D a la derecha. Vemos que el vector posición parte del punto 2, 1 y termina en el punto 4, 2. Además, también podemos visualizar al vector gradiente que parte del punto 2, 1 hacia el punto 2, 4. De esta manera damos fin a nuestro ejercicio. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.